La mesa 4, feminismos y cuestiones de género, el pueblo en la calle, y en francés, féminisme et questions de genre, le peuple dans la rue. Y vamos a escuchar a Luciana primero y después a Marjolaine. Las dos están en Argentina, Marjolaine en La Plata, ¿no? Si no me equivoco, y Luciana en Rosario. Sí, muy bien. Y entonces vamos a empezar con la ponencia de Luciana, que voy a presentar. Luciana Bertolaccini es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario y becaria doctoral del CONICET. Cursa también el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Y sus temas de estudio se centran en las prácticas estético-políticas en protestas sociales y en los activismos feministas en el espacio público. Forma parte como adscripta del equipo docente del seminario Provocaciones Urbanas en la Facultad de Ciencia Política de UNR, de la Universidad de Rosario, ¿no? Y participa en proyectos de investigación, de extensión y culturales en la ciudad. Ha colaborado con diversos escritos en revistas científicas, culturales y literarias. Entonces, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros, Luciana. Y solamente el título de tu ponencia, que es Desnudar el grito en la calle, prácticas estético-políticas en protestas sociales feministas, y te doy la palabra. Bien, gracias, Caroline. Hola a todos. Voy a intentar compartir pantalla. Tendría que ser esto. ¿Ahí? ¿Ven bien? Sí, sí, perfecto. Bien. Y ahora quiero poner la pantalla completa. Perdón estos segundos de demora. Ahí está, ahí ya, estamos en pantalla completa, ¿no? Sí. Bien. Bueno, quiero empezar agradeciendo el espacio para compartir esta comunicación, agradecerles el interés a vos, Caroline, y a Valerie. No quiero dejar de decir también lo nerviosa que estoy, principalmente por mi falta de manejo del francés, que siento que algunas cosas me puedo llegar a perder, pero también lo feliz que estoy de conocerte, principalmente a vos, Caroline, que es con quien estuve teniendo en este último tiempo conversaciones, así que muy feliz de verte. Bueno, en el llamado a comunicaciones para estas jornadas se establecía el 2001 como un punto de inflexión para pensar la Argentina contemporánea, principalmente desde la categoría de pueblo. Y si bien yo no voy a hablar desde esa categoría, sí me interesa pensar en los feminismos como un actor compuesto que ha tenido protagonismo en los últimos años, sobre todo en los años de resistencia, un gobierno de marcado sesgo neoliberal, como fue el de la Alianza Cambiemos, y en un momento de repliegue de los llamados gobiernos progresistas en la región, o nacional popular para ser más certera en Argentina. Así que los feminismos han tenido un protagonismo estratégico que me parece interesante para pensar en este caso. Y sí me interesa recuperar ese 2001, no solo porque estamos a un mes de que se cumplan 20 años de los acontecimientos de diciembre, que fueron gesta por su trascendencia, pero también, y creo que esto hay que tenerlo en cuenta, fueron crisis, varias crisis, un poco en línea con lo que mencionaba Matías en la comunicación anterior. Así que recuperar ese 2001 me parece interesante también para pensar a los acontecimientos desde al menos una mediana duración, es decir, insertarlos en sus condiciones sociohistóricas. Yo creo que muchas veces tenemos como el vicio de pensar la coyuntura corta o introducir elementos históricos como contexto sin que tengan valor explicativo. Y creo que ahí hay un elemento interesante para analizar. Yo voy a hablar, como dice el título, sobre prácticas estético-políticas en protestas sociales feministas en el espacio urbano. Me voy a centrar en la ciudad de Rosario, que yo acá hice un mapita como para que sepan desde dónde hablo y de qué hablo, que Rosario es una ciudad que está al sur de esta provincia, que es Santa Fe. Es una ciudad que tiene aproximadamente 1 millón de habitantes y es la tercera ciudad en términos justamente de concentración de habitantes.
Y en Rosario hay una trayectoria bastante marcada de proliferación de estas experiencias estético-políticas y de activismos callejeros en general, y feministas en particular. Y las feministas las prácticas callejeras feministas se pueden rastrear desde que se constituye la primera generación de feministas en la región, que la podemos ubicar en los primeros años de recuperación de la democracia hacia el 83, pero es fundamentalmente a partir de 2015 que puede hablarse de una emergencia pública y masiva del movimiento. Por eso a mí me interesaba plantear esta comunicación pensando en esas prácticas desde 2015 y haciendo un intento por plantear tres escenas dinámicas, como un ejercicio analítico en el que se pueda descomponer, digamos, el tiempo en estos tres momentos, para plantear algunas claves de análisis en cada uno de ellos. Me interesa empezar por el 2015, y por qué el 2015, o por qué hablamos de una interrupción del tiempo. En este año situamos Ni Una Menos, que sucede como primera marcha federal en ese año, y también como colectivo que va a llevar el mismo nombre, que es una primera marcha que luego va a pasar a ser parte del calendario feminista. Y me parece que es interesante comprender ese 2015 a partir de plantear una idea de temporalidad compuesta. ¿Por qué? Porque si bien a partir de ese año efectivamente algo distinto sucede, es decir, hay algo que se trastoca, que produce variaciones en el movimiento feminista, me parece más preciso pensarlo como una inflexión en el marco de un proceso que es más grande que ese acontecimiento. Entonces el 2015 se puede pensar como un catalizador, ¿no? Como un acontecimiento que acelera velocidades, que hay que entrelazarlo con aquello que lo preexiste, pero a la vez que hay que poder pensarlo como algo distinto. Entonces, por eso esta idea de un tiempo compuesto, superpuesto, que implica distintas temporalidades o capas temporales que se van a ir superponiendo, y en vez de pensarlo, digamos, como un tiempo plano o lineal. Entonces, Ni Una Menos implica la aparición de ese cuerpo manifestante, de esa emergencia pública y masiva que puede pensarse como un quiebre temporal. Se abre a partir de este momento un tiempo de masividad creciente en las marchas feministas que van a seguirle. Van a proliferar las asambleas como herramienta central para la organización. Va a haber un fuerte componente de inventiva en cada una de estas protestas sociales. Pero además de pensar estas cosas que abre ese 2015, hay que tener en cuenta las preexistencias, podríamos decirles, que son esos elementos sin los cuales no puede pensarse la irrupción que significó este 2015. Y ahí una tendría que introducir la histórica lucha de los feminismos en Argentina, y las más de 3 décadas en los encuentros nacionales de mujeres, que es una marca interesante para rastrear. También hay que tener en cuenta que Ni Una Menos ocurre luego de 12 años de un proyecto político que, con sus bemoles, permitió, amplió nuevas discusiones, amplió derechos sociales, muchos vinculados con una agenda feminista. Entonces hay que introducir ese 2015 ahí. Hay que pensar también en el conjunto de activistas que leyeron esa coyuntura de una manera estratégica. Hay que pensar en las mujeres piqueteras del 2001, en la gran capacidad de movilización del campo popular argentino, y así en una serie más de otros elementos que podríamos seguir nombrando, que tienen que ver con esas preexistencias directas para pensar el 2015. Y también me parecía interesante, como parte de esa temporalidad compuesta, otra capa, quizá temporal, que se le puede superponer o entrelazar a esta, que tiene que ver con pensar que esa primera marcha Ni Una Menos se puede inscribir en la serie de grandes movilizaciones del país, ¿no? Y ahí podríamos ubicar en esa secuencia a diciembre de 2001, pero también a muchas otras, el Cordobazo, el Rosariazo, inclusive podemos pensar el 17 de octubre del 45, y así varias más. Y creo que en esa serie o en ese conjunto podemos ver una continuidad de plazas que más o menos se van a identificar por su representación popular, porque han defendido políticas de redistribución de la riqueza, ampliación de derechos sociales, defensa de derechos humanos. Y creo que en relación con esta serie, las condiciones de posibilidad de Ni Una Menos
pueden leerse al calor de un clima no represivo de la protesta social, o relativamente no represivo de la protesta social, con las complicaciones que sé que puede tener esto que estoy diciendo, que es un clima que se consolida en el marco de un gobierno nacional que, no sin contradicciones, habilita una calle de cierto clima carnavalesco, de festividad, que buscó generar grandes acontecimientos públicos en este sentido. Ahora bien, así como existe esta serie, también hay otra serie de plazas que podrían constituir otra secuencia, sin la cual tampoco podría pensarse la irrupción de 2015, y que es un tipo de ocupación que también se abre en el 2001, después podemos ver por qué, y cuyas condiciones de posibilidad también pueden ubicarse en ese clima posterior a 2003. Y esta es una secuencia que también, más o menos, tiene sus ejes articuladores en cuestiones como la antipolítica, discursos punitivistas, reaccionarios, vinculados a discursos xenofóbicos, meritocráticos, ¿no? Que convergen como en un arco liberal conservador. Estoy simplificando, pero digo, sí pueden pensarse eso como cierta materia, cierta arcilla que ordena algunas sensibilidades ahí. Y volviendo un poco a la idea de las prácticas estético-políticas, a partir de 2015 creo que uno puede pensar que la dimensión estética de las protestas sociales feministas va a tener una densidad específica. Y ahí creo que podemos reconstruir esas formas en que el feminismo hace esa aparición y apropiación del espacio público a partir de tres estéticas en la calle, a partir de considerar las herramientas expresivas, cómo se combinan y se van configurando repertorios de diverso origen. Esas tres estéticas también son un ejercicio analítico, porque hay que pensarlas en su coexistencia, pero sí se puede establecer algunas distinciones que ahora voy a pasar a nombrar. Una primera estética puede ser mencionada como una estética luctuosa o doliente, que se compone de formas de aparición en el espacio público que tienen una apuesta que está vinculada directamente con el lugar de la víctima de la violencia de género. Ahí el femicidio va a tener un lugar central. Es una escenificación donde los lugares del sufrimiento, la angustia, la indignación aparece fuertemente, y donde la muerte y las estrategias de duelo colectivo van a tener significaciones políticas. Y esas muertes van a aparecer en un diálogo entre el vacío y la presencia, ¿no? Es decir, va a haber ciertos recursos estéticos que van a mostrar el vacío que producen las muertes de estas mujeres asesinadas a causa de la violencia de género, a partir de carteles o consignas como "no estamos todas, faltan las muertas", pero también las muertes van a aparecer presentificadas en representaciones explícitas de esas muertes por femicidio y las maneras cruentas en las que se van a cometer esos femicidios, como podemos ver en las imágenes que estoy compartiendo. Y ahí creo que la idea de una significación política de la muerte y del duelo tiene que ver con la búsqueda de una asunción colectiva. Ay, perdón. No, ya está. Ok, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. Bien. Decía eso, que creo que la idea de una significación política de la muerte y del duelo tiene que ver con asumir colectivamente que esas muertes constituyen un problema público, un problema político, y que entonces no son muertes sin más, sino que son femicidios, son transfemicidios, son travesticidios. Una segunda estética en la calle, que tiende como a exaltar otra cosa, la capacidad de acción política de los cuerpos en un sentido más combativo, es una estética guerrera, podríamos decir, que busca resignificar la indignación y el dolor y pensar en elaborar respuestas no para soportar el dolor, sino para hacerle frente a esas prácticas feroces. Entonces hay un traslado de esas estéticas desde un terreno de la muerte hacia uno de la vida, en donde no solo vamos a hablar de cuerpos que tienen derecho a ser llorados, sino también a vivir una vida deseable, digna. Entonces esta estética, si la estética anterior permitió generar un piso común en torno a entender la violencia de género y los femicidios, creo que en este caso se trabajó para hilvanar desde esa base de apoyo
¿de qué otras maneras opera la violencia de género? Y hay un elemento central, o dos elementos centrales, fueron los paros internacionales y el paro o los paros nacionales de mujeres que se sucedieron aquí, que pusieron en el centro de la escena las desigualdades vinculadas al trabajo, ¿no? Entonces, lanzados con esas consignas de si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin nosotras y nosotras paramos, por un lado imprimieron una clave feminista a la herramienta del paro, y por el otro lado pusieron en el centro de la escena la discusión por cuáles son las tareas que generan valor, ¿no? Esta idea de la discusión entre el mundo productivo y el mundo reproductivo. Y una tercera estética en la calle, que podríamos denominar festiva, que tiene que ver con ese carácter festivo que adoptan las protestas sociales. Es el despliegue de una narrativa del disfrute, en la misma apropiación del espacio público, pero también en cómo se disponen los cuerpos, en el ejercicio de la lucha y la militancia. Acá algunos elementos distintivos de esta estética podríamos mencionar justamente esa forma en que el espacio público se ocupa. Hay, creo, una intención de romper con las formas tradicionales de movilización, ¿no? Esas columnas que marchan de manera homogénea de un lugar a otro. Eso no deja de estar, pero hay algo que caracteriza a estas protestas, que va a ser la profusión de intervenciones que ocurren durante la protesta, antes y después, que son intervenciones artísticas, pero también que tienen que ver con otro tipo de coreografías, ¿no? Propuestas en la marcha. Y ahí, por ejemplo, aparecen los festivales que se realizan al final de las protestas, que es algo muy característico, ¿no? Como prolongar el tiempo y la duración de las marchas, proponiendo el despliegue de expresiones ligadas a la música, a la danza, al deporte, la economía popular, y creo que ese vínculo con la economía popular es un sesgo distintivo, es una marca importante. Y hay una centralidad de la dimensión creativa en estas protestas que en las formas de aparición, que se disemina hacia todo el cuerpo manifestante, ¿no? Es como que hay un contagio estético en todos quienes participamos de estas protestas. Paso ahora a esta segunda escena que podría pensarse que se sucede en el 2018. El 2018 se inserta en ese mismo tiempo que se abre en el 2015, pero la apuesta estética de los repertorios de protesta van a tener algunas variaciones por algunos elementos, creo yo, que tienen que ver, por un lado, con los índices de femicidio que no ceden, por otro lado, con la aceleración y la profundización de una crisis económica en el país y la vuelta a establecer un endeudamiento con el FMI, que ese va a ser el motivo por el cual ese ni una menos inicial se va a convertir luego en ni una menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos, con una lectura, digamos, feminista de la idea del endeudamiento. Y un tercer elemento que va a ser central para pensar esta escena, que es el tratamiento en el Congreso Nacional de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que en realidad es el 7º año, en el 2018, que se presenta, pero es la primera vez que se logra su tratamiento en plenaria de comisiones y que logra después ir a una votación en la Cámara Baja y en el Senado. En el 2018 no sale la ley, pero sí todo ese proceso abre un escenario inédito en el que a lo largo del país se suceden una cantidad inusitada de intervenciones públicas en apoyo de la ley, y hay que decirlo también, otras tantas en contra, pero las que tuvieron apoyo a la ley encontraron como gran dinamizadora a lo que se conoce como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que es una campaña que nace en el año 2005, explícitamente pensando en la defensa y en conseguir este derecho. Y sin desconocer entonces ese tiempo que se abre en 2015, yo creo que los activismos en torno al aborto legal componen una genealogía que tiene sus propias intensidades, y en esa temporalidad Rosario tiene un papel interesante porque es en el 2003, todavía previo a la creación de la campaña, y en el marco de un encuentro nacional de mujeres, que se va a utilizar por primera vez el pañuelo verde, que seguramente muchos y muchas conocemos, que identifica a la campaña y a este reclamo. Entonces, este 2018 va a encontrar en las políticas de aparición de los feminismos, va a encontrar esas políticas de aparición muy teñidas por este reclamo de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo,
y concentrando esfuerzos en esa dirección. Lo que no quiere decir que hayan sido las únicas propuestas, digamos, de intervenciones callejeras, pero sí hubo ahí como un redireccionamiento de muchas de las estrategias políticas públicas para pensar en que tenía que salir la ley. Y hay varios recursos expresivos que conforman esta apuesta, pero a mí me interesa mencionar en este momento, en la comunicación que mandé, trabajé también sobre otras, pero acá me interesa mencionar uno único, por su centralidad y porque creo que también por sus resonancias internacionales puede ser interesante compartirlo con ustedes, que es el pañuelo verde, justamente. Yo creo que las modulaciones de ese pañuelo y la potencia significativa no permite encasillarlo en ninguna de las estéticas que antes mencionábamos, sino pensarlo en función de todas esas, de cada una de esas estéticas. Entonces, podemos mencionar al pañuelo en su contribución a una estética luctuosa, y ahí esta consigna de ni una menos por aborto clandestino, o como se ve ahí en la imagen arriba a la izquierda, ni una muerte indiferente, hace que entren en diálogo, ¿no?, las significaciones del ni una menos, ese que mencionábamos antes, con las significaciones del pañuelo. Y aparece ahí entonces de nuevo estos diálogos de presentificación de la muerte entre la ausencia y la presencia, porque esos pañuelos muestran o escenifican la ausencia de esos cuerpos gestantes que han muerto producto de abortos clandestinos, pero también marca la presencia de quienes portan el pañuelo y quienes tienen la capacidad de agencia para ejercitar ese reclamo. El pañuelo también encuentra matices que se relacionan con una forma guerrera de estetizar la protesta social, entonces aparece tapando las caras, ¿no?, con los rostros, como esa forma de remitir a una épica de lucha, o el pañuelo atado en las muñecas, con ese gesto del puño en alza, que también es un símbolo, ¿no?, como de fortaleza. Y por último, la inflexión del pañuelo verde en torno a una estética festiva, que es ese pañuelo que primero, inicialmente se ubicó en los cuellos y luego pasó a colarse por todos los resquicios de la protesta social. Y aparece ahí como un instrumento de arenga, como un símbolo de rebeldía. Una última cosa a mencionar sobre el pañuelo es que creo que la potencia que tiene como recurso expresivo reside en gran medida en la genealogía en la que se inscribe ese pañuelo, ¿no? Hay una densa trama de luchas y de movimientos sociales que han utilizado también el pañuelo, y creo que es en esa inscripción que hay que leer su permanente elección y reelección y reapropiación de la utilización del pañuelo. Hay uno de esos encadenamientos que podemos mencionar, y solo lo voy a mencionar, es el pañuelo blanco de madres y abuelas de Plaza de Mayo, que como comentario, el movimiento feminista en Argentina se vinculó muy rápidamente, luego de la recuperación de la democracia, con la lucha por los derechos humanos, ¿no?, que es una característica regional inclusive, que está vinculada con la propia historia. Pero también se puede trazar esa genealogía un poco más atrás, con los pañuelos blancos también que utilizaron las mujeres que lucharon por el sufragio femenino en la década del 40, y un poco más acá podemos trazar esa genealogía con el pañuelo piquetero, y sobre todo las inflexiones que toma a partir del 2001, y quería mostrar acá esta imagen en donde se ve por un lado esta idea de ese vínculo entre las distintas tradiciones de lucha, que cuando digo tradición no estoy hablando de letra muerta, ¿no? Son estrategias políticas que están vigentes, son problemas políticos que están vigentes. Entonces ahí podemos ver los pañuelos blancos y los pañuelos verdes en una misma disposición del espacio. Y yo creo que lo dejo acá por una cuestión de que sé que ya estoy en los 20 minutos. Yo admito que había practicado esto y me entraban las 3 escenas en mis 20 minutos, pero no fue el caso, así que lo puedo dejar acá para que escuchemos a mi compañera, que también va a exponer, y en última instancia después en el espacio de conversación puedo hacer alguna apreciación sobre esta última escena, o lo dejamos para después. Sí, sí, exactamente. Durante el momento de debate podremos volver a hablar de esto. Muchas gracias por tu ponencia, Luciana, y entonces le doy la palabra a Marjolaine, pero antes voy a presentarla. Entonces, paso al francés para la presentación porque la tengo en francés. Alors, Marjolaine David est masterante, étudiante de master à l'Université Bordeaux-Montaigne. Son mémoire de recherche intitulé Cartographie et corporalité en action
une archive des interventions callejeras, sexo-dissidentes et féministes de la ville de La Plata, est dirigée par Cecilia González Cavino et l'invite à s'intéresser aux traces des voix transféministes énoncées depuis le territoire urbain. Le travail de terrain qu'elle réalise actuellement à La Plata, donc où elle se trouve, ainsi que sa participation aux activismes sexo-dissidents lui permettent de construire une recherche-action s'intéressant dans les champs disciplinaires des études culturelles, des études de genre et des arts visuels. Y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y todas las comunicaciones son muy interesantes. Bueno, yo voy a presentar en francés, pero más adelante hay muchos vínculos entre nuestros intereses, así que podríamos intercambiar en español. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno. Donc je vais surtout présenter un peu un aperçu de mes recherches que je mène actuellement dans le cadre de mon mémoire de master. Donc tout d'abord, je vais essayer, alors je m'intéresse aux traces des mobilisations sexo-dissidentes et féministes et on va voir un peu si on peut relier ce travail de terrain au concept de peuple et à ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la journée d'études. Alors, j'aimerais commencer par une citation de l'activiste travesti Lorena Berkins. En 2003, donc, elle revient sur la révolte sociale de 2001 et elle dit « Apenas notaba nuestra presencia. Fue una sorpresa ver que las exageradas siliconas, los pudorosos genitales, las indecorosas pinturas y los corpiños se fundían y se desvanecían en la protesta sociale. » Donc, en effet, elle dit que quand les travestis sont sortis dans la rue aux côtés de leurs voisins et voisines, pour une fois, ils n'ont pas senti les regards marginaux et les insultes quotidiennes dont elles sont l'objet normalement. En effet, elle rappelle que pour les travestis et les personnes trans, l'état de siège, el estado de sitio, est pour elles permanent, que ce soit en dictature ou en démocratie. On rappelle que c'est un collectif qui a une espérance de vie de 40 ans, moins de 40 ans sur le territoire latino-américain, donc qui est extrêmement vulnérabilisé. Donc, suite à cela, elle se demande, Lorena Berkins, quelle place le corps travesti pourrait occuper dans les mouvements révolutionnaires, sachant qu'il a été aussi historiquement marginalisé. On le sait, hein, l'éthos militant est en grande majorité construit depuis une figure masculine hétérocentrée. Donc, elle dit, est-ce qu'elle pourrait un jour être le désir licite du révolutionnaire de gauche? Est-ce qu'il viendrait aussi appuyer sa lutte? Donc, on voit un peu une tension déjà qui se génère entre les imaginaires populaires et les corps et subjectivités sexo-dissidentes. Pourtant, on le sait, le système sexe-genre est intrinsèque à chaque construction politique, qu'elle soit concrète, rêvée ou utopique, par le biais des subjectivités, des désirs, des identifications, des altérités, des rejets. Et donc, le mouvement transféministe argentin, dont Luciana a vraiment bien présenté tous les enjeux qui émergent depuis 2015, montre justement cette présence du système sexe-genre dans chaque construction politique et sociale et se fait force de transformation sociale. Donc, pour le penser un petit peu avec le concept de peuple, je vais citer les travaux de Natalia Martinez qui revient justement à l'horizon populaire et au féminisme. Et donc, elle questionne l'apparition d'un peuple féministe en recourant notamment à la conception du populisme donnée par Laclos. Donc, le peuple se conforme quand des demandes particulières forment une chaîne d'équivalence et aboutissent ainsi à une revendication politique commune qui devient, par cette chaîne de revendication, une revendication hégémonique. Donc, le féminisme serait un horizon politique qui prend une envergure populaire de par cette capacité à contenir des sujets hétérogènes qui portent des nécessités spécifiques, mais qui peuvent s'imbriquer sous ce même signifiant féministe. Ainsi, la lutte contre un ennemi commun, ce serait le patriarcat et l'apparition du collectif dans cette désidentification avec la réalité dont on ne veut plus, permettrait l'émergence d'un signifiant peuple féministe. Pourtant, deux problèmes se posent. Donc déjà, quand on parle de peuple et de féminisme, on peut se demander depuis quel lieu et quelle situation on parle. C'est des concepts dont les usages sont présents et donc il est nécessaire aussi de rappeler
quelle voix les énonce et dans quel contexte. Donc pour nous, on va utiliser l'idée de transféminisme et on va commencer à le situer dans la rue, donc dans le même territoire dont a parlé Matías, qui est la ville de La Plata, dans laquelle je vis aussi actuellement et sur lequel, qui est mon terrain de recherche dans le cadre du master. Donc, justement, dans ce dont on parlait, d'étudier les interventions et sans chercher à les classer, j'ai réalisé une cartographie des interventions transféministes de la ville seulement par une observation visuelle, donc des murs, des places, etc. Et on a vu apparaître donc une saturation à certains endroits. Donc cette zone-là, on voit qu'on a énormément d'interventions qui sont regroupées, c'est la zone rouge. Donc c'est un lieu qui est contrôlé par la police, où transitent beaucoup de personnes, d'échanges de biens licites et illicites. L'activité nocturne, elle inclut les clients, les patrouilles de police, les proxénètes, les personnes liées à la consommation de drogue et aussi les travailleuses du sexe, qui sont majoritairement donc, des femmes trans et travesties, argentines et surtout migrantes latino-américaines et qui travaillent notamment sur ces diagonales qu'on voit ici. Donc, c'est un lieu d'extrême vulnérabilité, un territoire où des corps sont soumis à des violences policières licites et illicites. Et aussi, c'est un lieu de revendication. Donc, on peut se demander qu'est-ce qui se passe quand le corps sexo-dissident prend la rue, comment il va s'inscrire justement visuellement dans ce territoire et quels dialogues peuvent s'opérer avec les imaginaires populaires qu'on a évoqués précédemment. Donc, on va revenir au diaporama. Voilà. Donc, j'ai fait une étude statistique des interventions qu'on a un peu retrouvées. C'est très arbitraire et j'ai essayé de les classer en 4 catégories pour essayer de voir quelles sont les préoccupations majeures. Donc, tout d'abord, on peut voir que ces graffitis, ces collages, ces pochoirs dénoncent tous et toutes une urgence vitale. C'est-à-dire qu'on a plus de la moitié qui parlent de crimes de haine, d'assassinats, de disparitions, de cas ponctuels qui ont eu lieu dans la zone. Ensuite, on a 15% qui dénoncent plus globalement le système hétéropatriarcal, la police, les réseaux de traite qui sont à l'origine de ces disparitions et assassinats. Et ensuite, on aurait peut-être un quart des interventions qui parlent plus justement d'une réappropriation de ce territoire et d'une sorte de fierté, de lutte depuis l'orgueil et la position sexo-dissidente. Donc, on va directement passer à voir un peu comment se dessine cette parole sur les murs. Donc ici, on voit qu'on se trouve justement sur la place Mathéo, qui est au centre de la zone rouge. On voit donc apparaître deux noms. Tout d'abord, donc celui de Tehuel, qui est un garçon trans disparu depuis mars 2021. Donc la plupart des manifestations, chaque mois, se concentrent pour réclamer son apparition en vie. Il est sorti pour un entretien de travail et n'est pas revenu à son domicile, un soi-disant entretien de travail. Et Soraya, qui est une travestie qui a été assassinée à 3 rues de la place sur laquelle se trouve cette intervention, alors qu'elle travaillait de nuit. Il y a 3 mois aussi. Donc, on a vraiment deux personnes, 2 cas qu'on réclame lors des manifestations. Donc, on voit déjà une rhétorique qui apparaît avec le presente ahora y siempre, qui directement fait référence au terrorisme d'État et aux luttes des droits humains. Avec la photo aussi de Tehuel, qui est une stratégie qui a été activée lors des dictatures et ensuite pour faire apparaître et demander l'apparition en vie des personnes disparues par la dictature militaire. Et puis, on voit également, alors avec ce deuxième pochoir, qui dit Tehuel, te estamos buscando. Ici, on a le nosotros qui apparaît dans ce cas-ci, avec un sujet collectif qui va, dans une perspective d'autonomie, chercher la personne disparue. C'est une communauté qui se prend en charge les personnes disparues face à une justice inopérante. On sait que la disparition de Tehuel n'est pas encore traitée en fonction, avec un traitement spécifique pour sa transidentité. Et ensuite, le dernier pochoir qui nous intéresse ici, Fuego tu transodio, on a donc encore cette dialectique entre le nous et le tu. On a une adresse directe à une société binaire qui porte cette haine des corps trans et la reproduit, et donc une dénonciation d'une certaine structure subjective que chaque passant, passante peut
peut voir ou peut-être sur laquelle s'interroger à la lecture du message. Alors, 3 rues plus loin, on a ce pochoir qui est aussi intéressant, qui dit « Al fondo al closet al calabozo nunca más basta y travesticidios ». Donc ici, on a le « nunca más » encore qui apparaît comme une rhétorique des droits humains, mais cette fois-ci, il ne va pas s'attacher en fait au terrorisme d'État, mais plutôt, il porte sur l'invisibilisation des corps trans. Donc, c'est bien « nunca más au closet », en reprenant l'épistémologie féministe proposée par Sedgwick. Donc, on note qu'il y a un lien entre la disparition de ces corps, les travesticidios, et l'invisibilisation et la vulnérabilité dont ils sont soumis. Donc, cette disparition physique et symbolique des corps, elle est permise par un certain paradigme cis-hétérosexuel qui définit comme non montrable, autre, le corps qui vient rompre la binarité sexuelle. Alors, on peut se demander donc, depuis ce point de vue, si on revient un peu à l'idée de peuple et aux possibilités d'énonciation du sujet populaire, c'est quoi les conditions préliminaires pour l'émergence d'une voix commune? En effet, on voit bien qu'il y a des corps qui sont invisibles. Et ces régimes de visibilité, ils sont nécessaires de prendre en compte pour penser quel support d'apparition ou quelle possibilité d'émergence chaque collectif a. Donc, étant donné que l'invisibilisation elle est directement structurée par le territoire, c'est une resignification du territoire, de la rue qui va s'opérer pour militer et tenter d'intervenir. Donc, c'est la massivité des corps, pour revenir un peu à ce que propose Judith Butler, c'est la massivité des corps dans la rue qui permet de créer un support d'apparition, de créer un regroupement et aussi d'inverser les rapports de pouvoir. Toutes les interventions qu'on a repérées, souvent elles sont faites durant des manifestations. On le voit parce qu'on a beaucoup de pochoirs. On a aussi, alors là on peut voir les statistiques des techniques. Donc on a énormément de pochoirs. On a une proportion qui est plus grande que dans les interventions qu'on a revues dans le casque urbain. Donc c'est une méthode qui est pratiquée durant les manifestations puisque c'est un dispositif très simple qu'on peut mettre dans le sac à dos et qui permet ainsi d'inscrire le territoire de manière très efficace. Donc, par cette inversion des rapports de pouvoir, c'est-à-dire que la police qui normalement contrôle la zone n'est plus opérante lors de la manifestation et donc on peut dépasser la propriété privée, les normes légales, etc. pour pouvoir intervenir le territoire et faire apparaître ces corps. Donc, on va s'intéresser particulièrement à une action qui a été faite sur la place Mathéo, cette place donc, qui est au centre de la zone. Elle a été renommée la place La Moma en référence en hommage à une travestie qui a été assassinée à son domicile en 2011. Et donc, lors de cette convocation par le collectif Venganza Afectiva, on a eu un carnaval qui a été notamment interdit par la municipalité et par les assemblées de voisins, qui a quand même eu lieu et qui a permis de prendre l'espace, donc pas un rituel de fête, comme on le voyait aussi en référence aux manifestations féministes que mentionnait Luciana, et un rituel de fête, de monstration aussi de ses désirs non normatifs, des corps, c'est l'occasion de faire des parades, etc. Donc il y a une manière de produire l'espace public depuis les propres codes de la communauté. Ensuite, on voit que cette production de l'espace public, elle s'inscrit directement sur la place de manière symbolique avec un pochoir qui vient renommer ce monument public qui est au centre de la place Mathéo. Et donc, c'est un homme politique qui s'appelle Domingo Mateo, qui est d'origine espagnole. Et ici, en fait, le monument est renommé par la MoMA. Donc, pour la MoMA, c'est un pochoir qui vient un peu mimer ou faire une parodie de la plaque officielle. Et donc, en mettant le nom et les dates de naissance de la MoMA, et c'est assez intéressant, je pense, ce déplacement aussi. C'est-à-dire que c'est une copie de la plaque qui n'est pas du tout conforme, mais qui vient montrer une autre forme de faire communauté, une autre forme d'inscrire le territoire, et qui vient aussi montrer l'artificialité des régimes patriarcales et coloniales qui tracent la ville, qui créent des monuments en l'honneur de certains types de personnes, toujours les mêmes masculinités politiques, originaires
aussi d'Espagne ou de pays européens. Et donc, on a un peu un procédé qui, par la parodie, fait apparaître justement ces régimes de pouvoir qui dressent des monuments, en plus qui encadrent ces monuments par des grilles pour qu'ils ne soient pas accessibles. Donc, la revendication dissidente, elle va déplacer les frontières de l'espace historique et politique et elle fait apparaître les logiques justement de non-visibles et de visibles qu'on a mentionnées précédemment. Donc, en face de cette ritualisation du monument, on a encore un autre acte de mémorialisation du territoire. Il y a aussi vraiment cette idée d'inscrire la mémoire du collectif dans le territoire, dans une contre-généalogie aussi. Et donc ici, on a un mural en l'honneur de la MoMA. Encore une fois, on voit le MoMA presente, aussi le pañuelo verde dont parlait Luciana, qui permet de tracer cette filiation entre les différentes luttes, entre le fait que chaque corps disparu compte et doit être réclamé de la même manière, non? On a le Basta de Travesticidios qui permet aussi d'intégrer cette demande dans l'appareil juridique, puisque le travesticide est puni par la loi en Argentine depuis 2015. Mais on a aussi une nouvelle forme encore de représentation avec, on peut voir ce personnage de profil qui a des dents et qui crie Furia Travesti, donc des dents très pointues qui ramènent aussi à un peu une figure animalesque qui vient appeler le référentiel aussi visuel de la monstruosité. Donc, le monstre, c'est quelque chose, c'est une figure que va beaucoup appeler la communauté sexo-dissidente, notamment en rapport avec le poème de Susisha Monstruo Mio. Donc, encore une fois, on a un déplacement de l'espace politique, de la représentation, du sujet politique qui va naître nécessairement d'un renouvellement des cadres du corps humain, de la topographie des lieux et des structures politiques. Donc, petit à petit, on voit une appropriation de l'espace. Il est resignifié, renommé, mémorialisé, ritualisé. Par exemple, on a la zona trans qui est renommée, donc renommée zona trans en rapport avec la zona roja, zona liberada, qui sont des impositions d'autres pouvoirs comme manière de nommer la zone. Alors, ce clochard, je le trouve très intéressant aussi. Donc, déjà, on voit la logique d'insistance, de ritualisation du territoire. On peut penser à l'idée d'itération et de performativité avec ces codes, ces occurrences, ces différents signes qui viennent créer un code commun et qui viennent créer ou produire aussi l'identité travestie. Encore une fois, on a un déplacement total des normes du discours politique, de la rhétorique populaire avec, on ne demande pas justicia ici, on demande venganza. Venganza, pourquoi? Alors, encore une fois, on a ici des collages qui l'infirment. Queremos venganza con ese justicia no alcanza. Ça montre que la justice, en fait, elle n'est pas opérante pour prendre en charge elle-même reproduit aussi les exactions commises sur les corps trans. Et donc, on sort de l'idée de vengeance, elle permet de sortir du paradigme étatique, rationnel et opérer ce déplacement avec l'idée du sujet politique aussi. Qui sont les corps qui peuvent demander justice aujourd'hui? Donc, l'idée de la vengeance, ça vient aussi permettre rompre avec l'idée du politiquement correct et permettre d'autres formes d'énonciation des luttes. En plus, avec la faute d'orthographe qu'on peut noter ici, Queremos venganza, qui vient appuyer encore ce langage communautaire non conforme. Et puis, j'aimerais, je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais j'aimerais aussi parler de la Furia Trava, la Furia Travesti qu'on voyait notamment écrit sur le mural de la MoMA, et qui vient, donc ça, c'est une expression qui a été utilisée notamment par Loana Berkins tout d'abord, il me semble, comme un cri, comme la vengeance qui vient demander d'utiliser cette violence subie, cette colère, et de la retourner en forme de production politique. Je pense qu'elle fait aussi le pendant de l'orgullo gay. Ça permet de caractériser la position travestie dans la communauté sexo-dissidente et aussi de dire que c'est une communauté qui demande encore le droit d'exister et qui est en colère. Et la fierté, oui, mais surtout la furia avant tout. C'est intéressant le fait qu'on voit sur ces deux exemples que le mot furia trava est effacé, mais reste
reste toujours apparent et s'insère toujours dans ce système de code. C'est parce que on peut prendre conscience, on a toutes ces occurrences, donc on sait ce qui est écrit et que la performativité encore du message peut agir. Et donc, encore Julia Trava partout, un peu sur cette diagonale. Et ici, le dernier exemple que j'aimerais montrer, c'est les Pegatinas de Arte al Ataque, qui est un collectif sexo-dissident de la ville de La Plata, qui trace une généalogie de toutes ces voix sexo-dissidentes. On en a cité certaines, Susi Shock, Carlos Jauregui, qu'on voit ici, Loana Verkins, et avec des citations de ceci et celle-ci, et également au milieu une énonciation collective, Somos Jauria Mutante. Donc, encore une fois, on fait référence à une force collective qui est en perpétuelle transformation, qui va au-delà des identifications figées. On a le code commun, l'horizon politique, qui appelle des luttes qui se placent totalement hors de la rhétorique institutionnelle et de la rhétorique aussi traditionnelle, populaire. Donc, le collectif sexo-dissident, il s'énonce depuis l'affect, depuis une formation collective mouvante, animalesque. La jauria, en français, c'est la horde, la meute, qui réclame la colère et la vengeance comme possibilité rhétorique politique. Donc, cette force, elle mute, elle se déploie, elle échappe aux définitions fermées, et elle adopte aussi stratégiquement, on l'a vu, des alliances rhétoriques avec le mouvement des droits humains et le mouvement féministe pour faire émerger finalement un territoire déstabilisé et déstabilisant. Donc, pour conclure, j'aimerais un peu, on voit à travers ce cheminement très, très localisé, d'une échelle très située, repenser au concept un peu très ample, très étendu de peuple. Donc, tout d'abord, on a pu voir l'émergence d'une chaîne d'équivalence des luttes sociales et populaires par une vulnérabilité corporelle partagée. Cependant, cette lecture tend à invisibiliser le fait que chaque collectif ne possède pas les mêmes possibilités d'apparition. Donc, le collectif sexo-dissident, pour apparaître en tant que sujet politique, doit nécessairement générer son espace et ses supports d'apparition selon ses propres codes. Donc, quand les corps sexo-dissidents se rassemblent et resignifient le texte urbain, cela opère une transformation micropolitique des régimes du visible et de l'invisible. La dénonciation des violences et du système qui les produit, mais aussi la ritualisation de l'espace, le renommage des places, la transformation de la négativité de la colère en force productrice, permet donc de déplacer les typographies de l'espace public et aussi de l'espace politique. Donc, les traces observées, elles déplacent les frontières spatiales, les frontières symboliques, mais aussi les frontières du corps, on en a moins parlé, mais les frontières du genre, évidemment, du sujet politique et des identifications collectives. Donc, pour revenir à Butler et à l'idée qu'un peuple se forme par le rassemblement de corps en lutte, on a cette alliance des corps, on a une performativité qui s'opère au-delà de la présence physique et ponctuelle par la réitération des signes, des codes, d'indices imprimés dans le paysage. Donc, ça crée un horizon commun et politique. Ainsi, on peut se dire, est-ce qu'on aurait une apparition du peuple des exclus, du peuple des mutants, du peuple des non-conformes, du peuple des trans, des travas, des maricas, des lesbiennes, le peuple de la place La Moma? Donc, ça pourrait apparaître ainsi selon Judith Butler, mais cependant, on voit que ce nous, pluriel, mouvant, il ne va pas s'inscrire en tant que peuple. On n'a pas l'apparition du signifiant peuple sur les murs, tant dans la zone rouge que dans toutes les interventions qu'on a pu référencer au cours de notre travail de terrain. Donc, depuis l'absence de ce signifiant, on peut supposer que la spécificité des violences subies ne peut stratégiquement être énoncée depuis ce signifiant hégémonique. Mais la nécessité de générer des possibilités d'apparition communautaire permet d'opérer des déviations par rapport au champ sémantique des luttes populaires. Ainsi, ces énonciations qu'on a vues, qui marquent les murs, elles adoptent des stratégies de déstabilisation des formes politiques dominantes et aussi traditionnelles. On a une meute, on a una furia, la jauria, l'alliance mutante nous invite aussi à déplacer nos propres catégories d'interprétation. Si les corps dissidents performent un nous le peuple, mais ne se nomment ainsi, on peut se demander quelles énonciations stratégiques et communautaires sont réactualisées et continuent de fonctionner, et aussi vers quel déplacement linguistique et conceptuel ces mutations politiques nous entraînent. Donc, le peuple nous paraît être une construction qui est activée de manière variable en fonction des besoins stratégiques et des différents groupes. Et donc, depuis le dialogue académique, je propose de se demander si cette notion, avec tous les sens et traditions et les usages qu'elle porte, qu'elle fait carrière,
est-ce qu'elle nous permet d'approcher ces horizons de lutte transféministes, sexo-dissidents, ou est-ce qu'elle nous en éloigne? Et voilà, les références bibliographiques. Muchas gracias, Marjolaine, por tu ponencia también, que es sumamente interesante. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Perfecto. Entonces abro el espacio de debate tanto para el público presencial como el público a distancia. Y yo tengo también un montón de preguntas, pero bueno. Pueden escribir también las preguntas en el chat o directamente abrir el micrófono. A ver, Valérie. Sí, con el micrófono. Tenía una preguntita para cada una sobre cosas quizás un poco puntuales. Marjolaine, hablaste, si estoy mirando acá, sí. Estás acá. Me llamó la atención, no sé, es una pregunta. En el mapa que nos enseñaste, entonces muestras que las manifestaciones se concentran en este triángulo, en esta zona roja, que es también al final el territorio de la población que está reivindicando su identidad. Y me preguntaba si te parece, al estado que estás de tu investigación, que al final podríamos decir que traduce una primera etapa en la lucha y en la reivindicación de la identidad, que es al final buscar identificarse dentro de la comunidad, formar comunidad, porque al final llama también la atención el hecho de que estas manifestaciones, formas de comunicación, no salgan de este territorio, como para darse a ver al resto de la población. Sí, ay, perdón, sí. No sé si, bueno, y después haré mi otra pregunta para Luciana, si te, no sé, dime. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, bueno, de hecho es un recorte que tuve que hacer porque, bueno, hay mucho material, ¿no? Por esta cartografía que estuve haciendo, y las manifestaciones salen, no, o sea, el límite que yo arme es para ver un poco toda esa insistencia, y también para ver puntualmente cómo hay violencias que se ejercen en la noche, ¿no? Que están muy poco visibles y que ahí se tienen que hacer visibles en este lugar. Después obviamente salen, y de hecho, bueno, también el mapa por ahora me faltan intervenciones para sumar, pero cuando las manifestaciones llegan, se pueden seguir, digo, hay otra avenida que también está muy codificada y muy intervenida, y que después también generan otras lógicas que va hacia, bueno, intervenir los monumentos, intervenir la municipalidad, las plazas más centrales, los lugares de poder. Entonces no está confinado, pero sí se nota una primera necesidad también de memorializar, porque hay mucha, bueno, gente desapareció ahí, y hay una función conmemorativa. Solamente a lo mejor una pregunta para ti, porque es una conexión. Me parece genial este trabajo de cartografía. Y entonces tengo una pregunta sobre la metodología, si puedes darnos algunas informaciones de tipo metodológico. Bueno, yo me hizo mucho ruido cuando hablaba Matías, porque un poco me empecé a preguntar las mismas cosas. Primero yo quería escuchar o ver o investigar
la presencia feminista en la calle. Y mi primera idea fue de recorrer la calle para ver qué palabra, no sé, se podía ver ahí, y un poco desvincularse de estas investigaciones que, como bien apuntaron las compañeras, que muestran que siempre bueno, ya se visibiliza mucho, no sé, los activismos de Capital, de Buenos Aires, después los de La Plata, pero siempre los mismos, ¿no? Porque partimos siempre de esta idea de que conocemos los colectivos, entonces vamos a ver los colectivos y les decimos, bueno, investigamos las activaciones que ellos hacen. En cambio, quise un poco y primero ver qué se decía en la calle y después ir y hablar y charlar con la gente que activa, y porque yo creo que de algún modo es tan importante un rayado, un stencil chiquitísimo, como un mural o una intervención que va a ser un poco más monumental. Me parecía que un poco como los activismos mismos plantean esa forma de autoría colectiva, esta desaparición también, ¿no? de la autoría, de la singularidad o de la identidad creadora, y bueno, tanto los activismos como los feminismos también, porque la acción es colectiva. Entonces me pareció que fue un poco un método para sacarse de este lugar y visibilizar otras prácticas, y estando en el lugar me lo permitía hacer. Y también ver estas formas, bueno, dónde se activa más en la ciudad, dónde no. Esto. Muy bien, gracias. O Adrián también, ¿no? Pues la pregunta para Luciana, ¿no? Okay. Vale, entonces, bueno, gracias. Luciana, pero con el... No, me acerco, no sé si me escucha. Entonces, sí, Luciana, era otra pregunta en cuanto a, nos has mostrado un poco 3 etapas, sobre todo las 2 primeras de activismo, y me gustaría saber si nos puedes dar información en cuanto a la participación de ciudadanos no militantes, es decir, cuando muestras, por ejemplo, las manifestaciones en la calle de Ni Una Menos o tal, en tu opinión, los que has visto son sobre todo mujeres militantes, o también se juntan puntualmente, se suman puntualmente, bueno, hombres también, o mujeres no particularmente inscritas en una asociación o en un movimiento, y si ves también una evolución desde el 2015 hasta en las 3 etapas que habías definido. Gracias. Yo me voy a hacer. Bueno, gracias por la pregunta. Está buena, es interesante. Es un poco metodológicamente difícil rastrear esas participaciones como más dispersas, porque no tenés a quién ir a preguntarle, digamos, no tenés cómo hacer una cuantificación de eso, pero sí con las herramientas que una puede utilizar, sí me parece interesante. Hay varias cosas. Una es que el primer ese de Ni Una Menos de 2015, creo que por todas las condiciones de posibilidad, digamos, que llevaron a que suceda, y por cómo se plantearon las consignas, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la consigna principal fue Ni Una Menos, que era un paraguas muy grande, que abrió también a un montón de otras demandas muy heterogéneas. Entonces yo creo que esa convocatoria tuvo como la capacidad de ser lo suficientemente amplia como para que en ese momento se hicieran presente tanto colectivos organizados, organizaciones feministas, como ciudadanos y ciudadanas autoconvocadas. Creo que esa participación autoconvocada fue creciendo, fue una marca principalmente de las manifestaciones más grandes feministas. Muchas de esas participaciones que inicialmente eran autoconvocadas después se volcaron a colectivos y organizaciones, se conformaron nuevas organizaciones, hubo una gran proliferación sobre todo en 2018 hay como una nota ahí para rastrear, que es que
hubo, pensando en cómo generar militancia para que salga la ley, apoyar, digamos, para que salga la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hubo un montón de personas que se organizaron casi por profesión, ¿no? Entonces aparecieron las artistas de Rosario, ¿no? Las escritoras de Rosario, las escritoras de La Plata, incluso nucleamientos después nacionales o federales, las escritoras argentinas, después, no sé, las actrices, las músicas, ¿no? Hubo como una gran, yo creo que ese escenario de discusión en la legislatura nacional abrió, digamos, un gran escenario de organización, y ahí me parece que muchas autoconvocadas lograron organizarse. Y creo que algo distintivo, y con esto sí podríamos ir hablando, pero como para hacer una nota más, eso que yo mencionaba en la exposición de que hubo un gran componente de inventiva y de creatividad en las marchas, yo creo que esa creatividad se diseminó a todo el cuerpo manifestante, ¿no? Uno podría decir que en anteriores ciclos de protesta, por ejemplo, quizás el que se abre en 2001, ese componente inventivo estaba centrado en los colectivos de activismo artístico. Un tiempo después uno podría decir que los propios movimientos sociales se adueñaron, no, aprendieron de esas formas creativas de presentarse en el espacio público, y de un tiempo a esta parte creo que hubo eso, como un contagio a todo el cuerpo social. Esto que acá se habla de que una se monta para ir a la marcha. Montarse es como ponerse cosas en el cuerpo, en la cara, portar el pañuelo, ¿no? Hacer como toda una especie de disposición corporal y creativa para ir a hacer esa manifestación. Y creo que eso, lo que distingue, que tuvo ese componente distintivo en estas protestas, es que no hubo nadie que se lo apropiara, ¿no? Es como que hubo un contagio en donde cualquiera sentía que podía hacer su propio montaje, ¿no? Para eso. Bueno, lo dejo ahí. Otra pregunta en el público, ¿no? A ver, sí. Primero, dar las gracias a Luciana y Marjolaine para vuestras ponencias. Y yo tenía una pregunta para Marjolaine. Lo siento, no estaba al principio de tu ponencia y quizás lo hayas dicho, pero tú fuiste en presencia allí, entonces realizaste con artistas unas intervenciones callejeras, y estando acá, pues en La Plata, ¿tuviste otras impresiones de la mirada académica, o más bien humana, desde Francia, diferentes de cuando estuviste estás todavía en Argentina? No sé si entendí bien la pregunta acerca de las diferencias entre la mirada académica de Francia. Sí, de cuando, por ejemplo, no se ves un mural aquí en Francia, y realizarlo allí en presencia en Buenos Aires, ¿te provocó otras impresiones? Sí, totalmente. Yo un poco hablo desde este lugar, no de la investigación, pero también soy activista, tanto en Francia con el grupo de pegatinas como acá. Entonces tengo un poco esas dos visiones, y me parece que para responder tu pregunta mejor hablar del lado de activar, ¿no? De poner el cuerpo, y creo que acá hay formas mucho más heterógenas, y también como que hay una comunidad, ¿no? Que se conforma en muchos grupos de activistas que hacen que hay un repertorio de gráfica, de formas de activaciones artísticas que es muy amplio, y por ahí mucho más de lo que tenemos ahora, de lo que yo conozca de Francia. No sé si responde tu pregunta. Y bueno, después del lado de la investigación, hay mucho material para investigar, y me parece que también una preocupación que tengo es de ver cómo se puede archivar con esta idea del mapa, ¿no? De sacar fotos, de hacer un referenciamiento muy, muy minucioso que conlleva mucho tiempo, pero que permite, ¿no? Tener una visión de lo que está pasando ahora, porque hay mucha riqueza y muchas formas
hablando bueno, lo que mencioné, que pasó con Tehuel, y para un chico trans desaparecido ya tenemos una variedad de pegatinas murales, rayados y un montón de acciones que se pueden dar, y yo creo que en Francia no tenemos tanta riqueza en términos de lenguajes artísticos y también de posibilidades de activaciones, porque son cuerpos, ¿no? Gente que está ahí, que está informándose, que está activando, que está también poniéndose algunas veces en riesgos. Entonces, un poco por ahí va mi interés, mi investigación. No sé si respondí la pregunta sí, que muy bien. hacías. Está diciendo que sí. ¿Hay otras preguntas por parte del público online? Bueno, yo me animo a hacerles una, chicas, a las dos. Finalmente, en las dos ponencias lo que vimos es que hay o bien genealogías, o bien lazos, o bien alianzas, con un campo que es más amplio que el del colectivo que está activando y que está creando, que se podría vincular con un campo popular de reclamos, de pedidos, pero en las dos ponencias se insistieron ustedes en el hecho de que los propios colectivos no utilizan el término pueblo o popular, no generan esa identificación, y explicaron, creo, por las distintas razones. Y yo pensaba que en otro momento de manifestaciones de colectivos disidentes en ese momento, como fueron los frentes de liberación homosexual y feminista en los años 70, justamente el mismo nombre, Frente de Liberación, venía tomado de un modelo, de una matriz, que era la de las luchas de liberación nacional de los pueblos en procesos de descolonización. Entonces, que había habido ahí un corrimiento muy importante cuando se deja ese espectro o ese tipo de representaciones. Bueno, si tienen una palabra sobre ese tema, nada más. Podemos empezar con Luciana, por ejemplo. Bien, sí. Hola Cecilia, gracias por la pregunta. Como se me ocurren varias cosas medio rápidas y sin organización, así que no sé cómo decirlas, pero yo no creo, digamos, que no esté la palabra popular presente en estas manifestaciones, todo lo contrario. Por un lado, me parece que hay, así como yo mencionaba que como la tradición de derechos humanos, la tradición de lucha, de movimientos de defensa de los derechos humanos, tiene lazos muy importantes con los activismos feministas, hay también como otra tradición de lucha que se mete ahí en el medio, que es la del 2001, y que son esas mujeres piqueteras, y que son las mujeres de las ollas populares, las mujeres que generaron esos espacios colectivos para la reproducción de la vida, que son una tradición de lucha que está muy presente en estas protestas sociales. No como historia, sino porque los mismos colectivos, digamos, que ahora forman parte de lo que podría llamarse como, ¿no?, de todo lo que es el movimiento feminista, que es muy amplio y hay muchos feminismos, ahí dentro están esas mujeres, digamos, ¿no? Quizás una podría pensar en lo que hoy es la UTEP, que es quien nuclea de manera gremial a trabajadores que antes eran los trabajadores excluidos, ¿no? Y creo que ahí hay un componente que viene de esa tradición de lucha popular, que es muy interesante. Y por el otro lado también lo que quería decir es que justamente hay muchos feminismos en esto que una dice movimiento feminista, y hay una impronta de muchos feminismos de identificarse con la idea de los feminismos populares, ¿no? Que ahí, como la definición y el concepto de pueblo indica, es como que, bueno, hay muchas definiciones, digamos, que se dan respecto a qué es ese feminismo popular, pero en general tiende como a identificárselo con la matriz
nacional y popular, que es como algo muy presente quizá acá en Argentina, que es algo regional también, pero que es muy fuerte en Argentina, así que yo creo que sí, digamos, que eso está presente como en varios puntos, y creo que es un desafío que tiene permanentemente el feminismo, ¿no? Y los colectivos que conforman el feminismo, en no volverse como militantes de causas, sino poder leer, digamos, la coyuntura y los problemas políticos en esos términos nacionales y populares que tienen que ver con la idea de un proyecto de país, ¿no? O, bueno, un proyecto, como muchas formas de denominarlo, pero pongámosle ese nombre. Bueno, no sé si algo responde, pero... Sí, totalmente. Pero mi pregunta era más específica, porque eso lo explicaste vos muy bien. Y entender en algún momento que el término pueblo no era una cosa que aparecía como significante, que es algo que decía también Marjolaine, ¿no? en su definición, en su presentación, pero a lo mejor te entendí mal. Sí. Como que no, digamos, hay una conexión con el campo de esas luchas populares o esas tradiciones, pero lo que yo había entendido es como que no hay una aparición o una apropiación explícita de esta categoría, que es la categoría de pueblo, sino que, bueno, se entiende a partir de ese campo de alianzas o esas tradiciones en las que participan, pero a lo mejor no te entendí bien. Sí, no estoy tan segura en cómo responderlo, pero yo creo que más que la palabra pueblo, creo que podría ser como el significante popular, ¿no? Lo que Popular. aparece. Ahí está. Pero no sé, es como discusión abierta, digamos, no tengo la respuesta. Sí, si hay alguien presente acá que sepa también esto, lo puede discutir, porque no es que tengo como la respuesta cerrada. Claro. Voy a enchufar la batería porque voy a quedar sin batería. Y Marjolaine, no sé si también quieres contestar. Perdón, disculpen, pero si no se iba a apagar la computadora. Sí, Marjolaine, ¿y vos cómo lo ves? Sí, yo no, bueno, no es algo que traje en específico, así son más bueno, ideas así, pero bueno, yo plantaba eso, ¿no? Que por lo que yo vi o lo que pude escuchar, no aparece tanto el pueblo, esa idea, ¿no? Como posibilidad de autopercepción, de autoidentificación, autoenunciación. Sí aparece lo popular en términos de feminismos populares, y yo un poco encontré estos trabajos de Natalia Martínez, que también ella plantea, ¿no? Que hay un campo ahí que está para indagar y que está un poco rechazado en la investigación que se puede hacer entre los cruces de populismos y feminismos. Y bueno, sus trabajos me parecían muy interesantes para pensar esto. Y yo sumaría también lo que vos decías, Luciana, en términos de, bueno, la idea también de país, ¿no? Estamos conformando un país, si se quiere llamar así, un territorio, y me parece que el feminismo un poco viene a replantear ciertas ideas de la nación, del pueblo o de los pueblos, ¿no? También, como siempre, la pluralidad con el plurinacional, que para mí es muy vinculado con lo que expuse acerca de las disidencias, ¿no? Ver cómo tantas identificaciones, tantas singularidades y identidades en procesos también pueden conformar una fuerza que por ahí no va por el significante pueblo, pero que sí hay algo de unidad, hay algo de pensar el territorio, pensar el cuerpo, y por ahí de lo que yo veo desde otros marcos, pero que sigue siendo siempre en función de cada voz, ¿no? Porque son cuestiones muy específicas, me parecen, y también muy de autopercepción. Gracias, chicas, y felicitaciones por las ponencias, muy, muy interesantes. Ya sé que es muy tarde, pero tengo una última pregunta para Luciana, ¿está bien?
Sí, bueno, estas prácticas estético-políticas de las que hablaste están entonces en el espacio público y son por lo tanto efímeras. Y entonces de ahí mi pregunta, ¿hay una voluntad por parte de las militantes, las y los militantes, de registrar, archivar estas manifestaciones, sea a través de la fotografía o de las redes sociales? Y digo esto también porque la pandemia puso fin durante algunos meses, ¿no?, con las cuarentenas a estos espacios, a estas manifestaciones en el espacio público. Entonces, las militantes encontraron nuevos espacios, a lo mejor virtuales, para poder expresar sus ideas y sus reivindicaciones, ¿o no? Sí, respecto al registro o a eso de lo efímero y la voluntad de hacerlo permanecer, efectivamente está. De hecho, para estudiar estas cosas, una hace como una etnografía, ¿no?, de las protestas en las que puede participar, pero cuando empezás a ir más atrás en años, digamos, en que quizás una no participa, la forma de acceder es con los archivos, ¿no? Y ahí, en general, esto más en términos como metodológicos, ¿no?, como una va a los archivos de las organizaciones, porque estas son los tipos de prácticas que, si querés acceder por medios de comunicación, sobre todo como los más grandes, no las cubren, o las cubren de una forma siempre peyorativa, ¿no? Entonces ahí uno accede a los archivos que en general están, las organizaciones tienen su registro, y yo creo que de un tiempo a esta parte hay como, ya las intervenciones se piensan desde el registro, ¿no? Es decir, la intervención no es que tiene como objetivo último el registro, la virtualidad, sino esa presencia física quizás, pero ya se piensa, digamos, el registro como un elemento más de la intervención. Eso en general. Y pensando en la pandemia, sí, yo creo que no es una consecuencia de la pandemia como el activismo virtual, creo que es algo que venía ya como sucediendo, pero sí, por una cuestión de que nos vimos obligados a eso, hubo un crecimiento del activismo virtual. Y yo creo que, o por lo menos mirando lo que sucedió en Rosario, hubo como una intención de encontrar, como, no es que una cosa sustituyó a la otra, ¿no? Como hubo una intención de encontrar puentes ahí entre la posibilidad todavía de la permanencia física, pero ante la imposibilidad de la aglomeración, generar algo que también pudiese estar en la virtualidad. Y creo que se ha sabido utilizar eso, que muchas veces también fue como condición necesaria para que sigan existiendo ciertos lazos que eran impedidos en la presencialidad. Y creo que hubo algunas apropiaciones interesantes de algunas organizaciones, sobre todo acá en Rosario hubo experiencias interesantes de los feminismos, pero también de algo que fue como muy potente durante la pandemia, que fueron los activismos vinculados con toda una militancia ambiental. Pero no obstante, yo creo que ahí también hay que entender que no se puede homologar sin más la militancia física o en el espacio urbano y la militancia en el espacio virtual, no solo porque no es lo mismo una espacialidad concreta urbana que la virtualidad, sino porque creo que hay ciertos limitantes en la virtualidad que tiene que ver con que la estrategia política se tiene que adaptar a la plataforma o a la red social que esté utilizando. Y ahí, si bien existen apropiaciones interesantes y se han podido hacer cosas interesantes, estamos como sujetas a monopolios de aplicaciones que hacen lo que quieren con lo que se publica ahí. Entonces, como tener en cuenta también esas cosas para pensar esa militancia en lo que por ahí se llama el espacio público virtual, es interesante. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Entonces vamos a cerrar la jornada. Sí, bueno, vamos a concluir quizás
rápidamente porque ya es muy tarde, pero en todo caso agradecer bueno, a todos los que participaron, tomaron el tiempo también de venir a escuchar en presencial o se quedaron conectados y tuvieron la paciencia de esperarnos durante los problemas de conexión. Ha sido, en mi opinión, y espero que para todos, unos intercambios muy fructíferos, muy interesantes. Recuerdo que hemos mandado y también hemos distribuido acá unas libretitas en las que están los contactos, no me acuerdo si pusimos, no, quizás no están los contactos de los comunicantes, pero en todo caso están los resúmenes de las comunicaciones en francés y en español. Entonces, bueno, lo que sería interesante y lindo es que si tienen más preguntas o si quieren que hagamos pasar preguntas o necesidad de referencias, pues no duden en hacerlo. Y poco más. No agrego nada, está muy bien. Muchas gracias a todas y todos. Gracias también. Y bueno, nos vemos la próxima vez. La próxima vez.